Amén. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo número 5, y vamos a leer desde los versículos número 1 hasta el 6. El tema para este día es justicia para los obreros. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra, Señor, la cual hemos leído en esta hora. Te pido a tu Espíritu Santo, trayendo la palabra a cada uno de nuestros corazones, a fin de que sea expuesta y dada de la manera apropiada, mi Dios bendito, para cada una de nuestras vidas. Sea la palabra, Señor, que deseas que llegue a cada vida y a cada corazón. Bendice cada una de estas vidas, Señor, que habrán de oírla. Prospera a los que habrán de escucharla, y responde el clamor, Señor, de los que la atienden. Bendito Cristo Jesús, gracias, porque sabemos que tú traes libertad, porque traes liberación, Señor, porque traes salvación y porque traes consuelo a través de tu bendita palabra. Amén. Y decíamos que el tema es justicia para los obreros. Y esta porción que hemos leído es una porción que ha tenido muchas malas interpretaciones. Según lo que hemos leído, podría cualquiera con la predicación con un tema político-económico, lo que ha dado a muchos a malinterpretar esta enseñanza. De manera que enseñanzas como estas las han mal aplicado y orientar a poblaciones aún a que se levanten en contra de su gobierno. Pero el apóstol Santiago no estaba tratando un tema político-económico para que sus oyentes fueran en contra de los ricos o tuvieran una reacción en contra de los ricos o en contra de sus patronos, sino que estaba predicando para que aprendamos a tener una actitud cristiana ante las injusticias que se dan en este mundo. Este tipo de pecado que está señalando aquí el apóstol Santiago se sigue cometiendo. Y algo que debemos ver acá es que el apóstol le está hablando a los ricos. No le está hablando a lo que podrían llamar algunos a las clases populares, sino que le está llamando a una clase social que ostenta el poder y la riqueza, que se sentía muy segura o siempre se ha sentido muy segura por los bienes que tiene. Pero a ellos se está dirigiendo. Y podríamos decir, bueno, pero si estas personas ni oyen el evangelio y seguramente ni van a las iglesias. Pero ahí viene el trabajo de la iglesia, porque también este llamamiento, este señalamiento que hace el apóstol Santiago es una palabra que, aparte de ser una palabra de denuncia, es una palabra de aviso para que corrijan su conducta y se vuelvan a Dios y también practiquen la justicia. No es el objetivo del apóstol el llevar odio y, como dirían en algunas doctrinas políticas, el sembrar odio de clases. Recordemos que la palabra del Señor procura la salvación del hombre, procura que el hombre se arrepienta. Y aquí viene el trabajo de la iglesia,
que esta palabra es para llamar al arrepentimiento. Dice el versículo número 1: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y él lo hace con una palabra, con una voz de exaltación para que oigan. Y le dice a ellos: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, llamándole la atención para que reconozcan el estado real en que se encuentran, porque aquel que ostenta la riqueza se siente tan seguro que para él todo es gozo, todo es fiesta, todo es alegría, todo es despreocupación. Pero eso es un engaño y es una vanidad que pone la riqueza en la mente del hombre. Les está llamando a ellos, le dice: llorad y aullad. Les está llamando a que pongan atención, porque se cierne sobre ellos una calamidad extrema que los va a hacer lamentar, y su llanto será tan intenso, un lamento tan grande. ¿Pero por qué? Que os vendrán. Decíamos que esta palabra era tan contemporánea para los tiempos del apóstol Santiago como también lo es contemporánea para nosotros. Aunque el contexto social en que se desenvolvieron estos cristianos y estos ricos con relación a los actuales y la iglesia en este tiempo son contextos diferentes, pero la conciencia del corazón humano, la intención y el deseo sigue siendo el mismo. En los tiempos de estos ricos eran tiempos del Imperio Romano, donde solo había prácticamente dos clases sociales: los ricos, los extremadamente ricos, y los extremadamente pobres. Nada más. Y unos pocos ostentaban la riqueza y aún el poder. Y la iglesia pertenecía a la clase más pobre y aún también a los esclavos. Una clase que le tocaba también sufrir las injusticias que cometían los que ostentaban el poder y también acumulaban la riqueza. Pero tan seguros se sentían y tan seguro se puede sentir el extremadamente rico en pensar que ha acumulado tanta riqueza que no le va a alcanzar la vida para gastársela, que quisiera vivir varias vidas para seguir disfrutando y disfrutando la vasta riqueza que ha acumulado. Pero con estas palabras el apóstol les está profetizando acerca de la calamidad que les va a sobrevenir, que le dice: por las miserias que os vendrán. Y es una palabra que tuvo cumplimiento. Esta epístola fue escrita entre los años 40 y 50 de nuestra era. Algunos teólogos aseguran que en el año 60, pero fue escrita antes del año 70, cuando Jerusalén fue destruida por el general Tito de parte del Imperio Romano. Ahí se acabaron los ricos, porque en la invasión le arrebatan la riqueza o le expropian y todo se acaba y sobreviene la miseria. Y eso es lo que le aconteció a estas personas de la sociedad, a estos ricos de la sociedad de este tiempo. Estaban tan seguros, de manera que podían vivir a su antojo y disfrutar cuanto querían, acumular la riqueza de la manera como ellos quisieran, porque de todas maneras podían y también tenían el poder para hacerlo. Y entre más grande la riqueza, más poder, y entre más se acumula, según la mente engañosa del hombre, más invencible cree que se vuelve. Pero aquí le llega esta palabra de profecía: nadie puede tener asegurado que lo que ostenta, lo que disfruta, lo que goza, va a ser para siempre. Aquí esta palabra viene como un aviso de lo que estaban a punto de sufrir, un llamado para que reflexione aquel que ostenta de mucha riqueza, porque hay personas que son extremadamente ricas, pero habrá que preguntarse cómo han adquirido esa riqueza, cómo la están manejando, cómo la están administrando,
y cómo es que la están disfrutando. Porque nuestro Señor todo esto le señala a los ricos de los tiempos del apóstol Santiago. Esas miserias habrían de llegar, pues habría de acabarse la ostentación y la riqueza. Iba a llegar tiempo de miseria. Y vemos que ya por el año 2007, 2008, hubo una recesión mundial. Muchos perdieron sus riquezas de la noche a la mañana. Sus inversiones perdieron valor y algunos se quitaron la vida cuando se vieron en la pobreza. Su confianza estaba puesta en el tesoro que habían hecho en esta tierra. Por eso nuestro Señor manda a la iglesia a que no haga tesoros en esta tierra, porque aquí el orín corrompe, la polilla carcome, sino que las hagamos en los cielos. Ahí el tesoro que tengamos no está expuesto a ninguna corrupción, como había acontecido a los ricos de ese tiempo. Dice el versículo número 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Era tanta la ostentación, podríamos decir, que a estos ricos les había rebalsado el gusto, porque era tan exorbitante la riqueza que tenían, que podían comprar y gastar los lujos que quisieran, únicamente para acumularlo, para tener, para que otro no lo tenga, para que otro no lo goce, para tratar de ser muy particulares y que ninguno luzca igual a ellos, que la ropa de ellos sea exclusiva y única y que nadie más tiene ese modelo, que todos los lujos que tienen han sido hechos y diseñados y personalizados y solamente para acumularlo. Aquí la palabra les está señalando, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. La pregunta es, porque aquí está haciendo una comparación, está haciendo una analogía la palabra de nuestro Señor. Dígame, algo que está podrido, algo que está comido por la polilla, ¿qué valor puede tener? Únicamente para desecharlo. Pero aquí el apóstol está abriendo los ojos para que el que ostenta de riqueza no ponga su confianza en los bienes que tiene. Y no es que sea un pecado el ser rico, sino cómo administra la riqueza, cómo administra los bienes que tiene. Estos habían acumulado tanto y se sentían tan seguros de que habían invertido seguramente en lo más seguro que se puede invertir, porque aunque cambien los tiempos, aunque vengan calamidades, su inversión siempre se va a mantener porque han invertido en lo mejor. Solo mire, los estados, la riqueza que procuran es respaldar su riqueza en oro sólido. Y así muchos particulares tratan de invertir en algo, de manera que aunque haya una variación en la economía, el producto en el cual han invertido no pierde su valor y se sienten muy seguros y muy confiados. Pero aquí les dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Les está abriendo los ojos. Está diciendo, eso que tienen, eso en el que tienes puesto tu corazón, eso con lo que consideras que te respaldas, eso que para ti es una muralla que te protege, está podrido y está comido de polillas. Está diciendo, eso no es nada. El engaño de la riqueza lleva al hombre a poner su corazón y su confianza en lo que tiene, al grado que no toma en cuenta a Dios, no respeta a Dios, como también por no respetar a Dios y no temer a Dios, tampoco respeta y considera al prójimo. ¿Por qué? Porque tiene, porque puede, porque luce, porque disfruta y porque tiene poder. La pregunta para nuestros corazones, aunque ninguno de nosotros, los que esta palabra, somos millonarios ni archimillonarios, pero con lo poco que tenemos, ¿cómo nos sentimos en nuestro corazón? ¿Y cuál es nuestra actitud hacia el prójimo? Es decir, con relación al necesitado. Porque estos ricos se sentían tan poderosos que no tomaban en cuenta la necesidad del pobre. Tenemos el ejemplo de el rico y Lázaro.
La palabra de nuestro Señor no está señalando ningún otro pecado al rico, pero sin embargo, el rico fue lanzado a condenación eterna. Pero él no fue a condenación por ser rico, porque ser rico económicamente no es pecado, sino la actitud que tenemos para con los bienes y cómo los administramos. El pecado de este rico era el dar mal uso a la riqueza que tenía. Pues dice la palabra que se vestía con vestiduras ostentosas y hacía banquetes diariamente. O sea que vivía únicamente para el deleite carnal. Y para eso ocupaba su riqueza, para satisfacer su deleite carnal. Y comía y bebía, haciendo banquete diariamente. Y a la puerta de él estaba un mendigo, el cual comía las migajas que caían de la mesa del rico. Y mire que si esto lo pone nuestro Señor, el Espíritu de Dios lo pone, y nuestro Señor Jesús hace referencia a este rico y a Lázaro, es porque nuestro Señor está observando la conducta y la manera de cómo administramos los bienes, cuál es nuestra actitud hacia necesitados. Aquel hombre llevando manjares a su boca y veía, y solamente veía con indiferencia que ante él estaba un necesitado. Tanta puede ser la riqueza que puede permitirle a algunos vivir de manera extravagante, adquirir bienes extravagantes, también olvidarse de la necesidad del pobre y del necesitado. Pero nuestro Señor todo lo ve. Versículo 3 dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habréis acumulado tesoros para los días postreros. Dice la palabra de nuestro Señor que el oro y la plata estaban enmohecidos, y su moho testificará contra ellos. Oro y plata. Y de todos es sabido que material que no se oxida, los materiales que menos corrosión o que no sufren corrosión son el oro y la plata, principalmente el oro, pero no se degrada por corrosión. Pero tanto así es el juicio que nuestro Señor les está anunciando, y también tan verdaderas serán las cuentas que habrá de pedirles a ellos, que les está diciendo que aún esos bienes y aún eso en lo cual ellos han confiado resultará como que si se hubiese corrompido y llenado de moho, que aún cuando ellos quieran echar mano de aquello, verán que no vale para el momento cuando tengan que dar cuenta delante de Dios. Porque delante de nuestro Señor no vale el oro y no vale la plata. Porque si el rico puede comprar al juez, puede comprar la justicia, puede comprar leyes, a Dios nadie le puede comprar. Y esa riqueza que amontonaron, eso servirá como testigo de las injusticias que han cometido. Y dice que testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Porque ellos dicen que están asegurando su futuro. Muchos dicen que están asegurando su futuro y acumulando y adquiriendo con voracidad, según ellos, asegurando su futuro. Pero si aún nuestro Señor está señalando que estos materiales que difícilmente pueden sufrir la corrosión y enmohecerse, van a parecer como que si hubieran sufrido esta degradación, que les servirá de testigos, que tanto acumularon que ni alcanzaron a disfrutarla, ni alcanzaron a disponer de ellas. Y si aún eso es como si se hubiese corrompido, cuánto más nuestra carne y nuestros huesos no se van consumiendo con el tiempo. Los días del hombre están contados. Hay un día en que dejaremos de ser. Y estos están acumulando, y según ellos, asegurando el futuro. Y él decía, no hay nada de malo, no hay pecado en ser rico. Pero vemos cuánto se corrompe el corazón del hombre cuando tiene mucha riqueza. La riqueza es
como el agua de mar para el sediento. Entre más bebe y más bebe, más sed tiene. Quiere más y más y más, ya solamente por avaricia y no tomar en cuenta la necesidad de los demás. Si estos elementos que difícilmente pueden corroerse, nuestro Señor está declarando que será como si se hayan corrompido, cuanto más el humano, que día a día nuestra vida se va extinguiendo. Es mejor tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Y si alguno ha tenido la bendición de tener riquezas en sus manos, es mejor conocer la voluntad de Dios y la sabiduría de Él para administrarlas, porque dejaremos de ser, y como dicen, las cosas quedan. Muchos están confiando en que lo acumulado les está asegurando el futuro, pero de todos es sabido, y aún la sabiduría popular dice que ni la salud, ni la vida, ni el verdadero amor se compran con dinero. Y entonces, ¿por qué confiar? Ya lo escribía también y lo decía el rey Salomón, después de haber disfrutado de tanta riqueza, de tantos lujos, y al final de sus días dijo que todo era vanidad de vanidades, que todo era un sinvalor. ¿Por qué? Porque la riqueza no puede saciar la verdadera necesidad que tiene el alma humana. La necesidad del hombre es estar en la comunión con Dios. Y es lo que debemos reconocer todos. Antes de procurar y ansiar riqueza, fama, la fortuna, es desear estar en la comunión con Dios. Que Él moldee nuestros corazones. Moldeando Él nuestros corazones, Él sabrá el momento idóneo cuando estemos preparados para recibir grandes bendiciones. Porque de lo contrario, un corazón que no teme a Dios se corrompe con la riqueza. Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. En este versículo número 4 podemos ver de dónde es que habían adquirido la riqueza estos ricos. Les decía, no es muy diferente a nuestros tiempos. Porque estos habían adquirido riqueza, usaban lujos, ostentaban vestidos, tenían tesoros. Pero detrás de esto estaba clamando, dice el jornal, es decir, el pago de los obreros que habían cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y es una injusticia que se sigue viviendo. Pero les decía, esta palabra no la ha dado el apóstol Santiago para que se levanten las masas y vayan en contra de los ricos opresores, de las castas sociales, en contra de los terratenientes y latifundistas. Nuestro Señor también está hablando a los ricos, pero también esta palabra está plasmada en las Escrituras para que la iglesia desarrolle la actitud que Dios desea cuando sufrimos estas injusticias. No para que con pretexto de ellas le vayan a poner un fusil en sus manos y le digan, ve a pelear en contra de los opresores. Porque aún muy antes de la época del apóstol Santiago, también el rey David había sido testigo de las injusticias. Y ese era el salmo que leímos al principio, por eso leímos el Salmo 37. Porque él había visto también esa injusticia, había sido testigo David de esas injusticias y no entendía, como también en nuestros tiempos podemos decir, yo no entiendo por qué ese que es malo, que es injusto, que aún ni le paga a sus trabajadores, tiene lujos, crece en sus negocios, le va bien, come bien, ostenta y hasta ni se enferma. Yo no entiendo cómo puede ser eso posible si ese es malo. Y yo aquí estoy buscando y rebuscándome para ver cómo logro obtener el pan de cada día y trabajo honradamente, y estos que son injustos viven bien y prosperan y no les pasa nada. Pues lo mismo pensaba el rey David, no lo entendía, pero nuestro Señor quiere que lo entendamos.
para que tengamos una actitud correcta ante esto, porque nuestro Señor no desea que nuestro corazón se llene de odio y de amargura en contra de aquel que posee. Porque así como hay ricos injustos, también hay ricos justos que administran bien los bienes. Pero la lucha de clases no hace diferencia. El que tiene, porque tiene, hay que quitarle lo que tiene, hay que expropiárselo, y aún a él hay que quitarle la vida también. Esa es la doctrina terrenal. Pero nuestro Señor no quiere que nosotros nos llenemos de odio y con engaños de luchar en contra de la injusticia. Nos vayamos a manchar las manos de sangre o vivamos con amargura tras de aquel que tiene un poco más que nosotros. Por eso nuestro Señor quiere que lo entendamos como también lo quería entender el rey David. ¿Y qué tuvo que hacer para entenderlo? Tuvo que ir a la presencia de Dios. Como también nosotros, lo que no entendemos de las injusticias que se dan y que estamos sufriendo, tenemos que ir a la presencia de Dios para que sea su Espíritu Santo el que nos haga entender estas cosas. Por eso leíamos el Salmo 37, porque esta palabra debe ser primeramente para nosotros, pero nuestro Señor quiere que reflexionemos para que seamos administradores de lo que Él nos da. Porque para eso da bienes a sus hijos, para que los administren. Estos se habían hecho ricos porque no pagaban el jornal, es decir, el salario, no le pagaban el salario a los obreros. Y estos habían trabajado y habían cosechado sus tierras y no les pagaban, con engaño lo llevaban, no pagaban nada. Y ellos gozando y acumulando y enriqueciéndose más. Era una injusticia. Pero dice: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es lo que quiere nuestro Señor que nosotros entendamos. Es lo que tenemos que entender. Nuestro Señor todo lo ve y Él tiene el día en que va a castigar al injusto. No somos nosotros los que tenemos que castigar al injusto. ¿Acaso somos justos? El Señor tiene el día y la hora en que va a castigar, porque van a tener que rendir cuentas por estas injusticias. Estos prácticamente a sus trabajadores que afanosamente habían laborado y han trabajado en sus viñas y las habían cosechado, no les habían pagado el jornal o el salario. Es como que aquel hombre que ostenta la riqueza y el poder, y aprovechándose de la necesidad que tiene de ganarse la vida el trabajador, lo engaña y no le paga. O no le paga lo justo. Es como que esté pisoteando las manos de estos, que las pusieron a su disposición para servirles, a cambio, y al final se lo negaron. Si alguno de nosotros hemos sufrido esta injusticia, nuestro Señor le está diciendo en esta hora, que su clamor ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y mire cómo se está declarando aquí nuestro Señor como Señor de los ejércitos. Es Él el que va a pelear. Es Él el que pelea nuestras batallas. El enemigo ha tergiversado esta palabra. Y lo voy a decir directamente, porque la teología de la liberación ha utilizado estas palabras de la Biblia y las ha tergiversado para levantar masas revolucionarias. Pero dice esto: el clamor de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor, ¿qué? Del Señor de los ejércitos. Si usted ha sufrido una injusticia y es un hijo de Dios, si a usted le han negado lo que justamente deberían pagarle y se lo han negado, usted no necesita levantarse en armas, no necesita enrolarse en un ejército, no necesita ir en contra del injusto. Solamente clame al Señor. Su Espíritu Santo le hará entender su voluntad. Y los que confían en el Señor no serán avergonzados. Como el Señor de los ejércitos, es decir, el ejército de Dios. Dios, como poderoso gigante, a librar una batalla para defender al oprimido. Él es quien pelea nuestras batallas.
no lo vayan a convencer ni la vayan a convencer de que vaya a andar en protestas y manchando paredes y aún tomando las armas. Para eso hay un Dios, y para esta injusticia se está revelando como el Señor de los ejércitos. Él es invencible, es un Dios justo, y Él tiene el día y la hora en que habrá de castigar esa injusticia. Versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Al justo, dice. Ellos dicen que habían engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Es decir, que ellos se habían saciado en riqueza, desbordado en riqueza, pero a causa de injusticia, aprovechándose de que podían practicar la injusticia para llenarse más. Y dice, y habéis dado muerte, y habéis condenado y dado muerte al justo, condenado y dado muerte. Es decir, que habían pagado, habían comprado la justicia, habían pagado los jueces, aún para quitarle la vida al que no podía defenderse o al que trataba de exigir sus derechos. Y dice, y él, ¿quién? El justo, dice acá, y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El justo. ¿Quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Dice que el justo no le hace resistencia, es decir, no se opone, solamente confía en Dios. Él sabe que tiene un Dios, porque nuestro Señor cuida del justo. Ahora, no todos los pobres, no todos los desposeídos son justos, porque también hay pobres que practican la injusticia. Aquí está también haciendo referencia de que aquellos que han confiado en Dios y han depositado su confianza en el Señor, no han opuesto resistencia a esta injusticia y se han ensañado al ver y al considerar que estas comunidades de creyentes son vulnerables. ¿Por qué? Porque estos, por su religión, no se van a levantar en venganza, no son capaces ni siquiera de reclamar. Ellos con pedirle a su Dios, con eso lo arreglan. Así que no te preocupes con lo que le vayas a hacer. Ellos no reclaman. Y como creen que las comunidades cristianas, verdaderamente cristianas, son vulnerables, se han ensañado en la justicia en contra de ellos. Y dice, y ellos no os, y él, es decir, el justo, y él no os hace resistencia. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor de los ejércitos es el que pelea por nosotros. Por eso el apóstol Pablo fue capaz de decir en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto solamente lo puede decir alguien que tiene su confianza plena puesta en Dios y que sabe que nuestro Señor es el que cuida de su vida. Y si aún hay que atravesar tiempos de escasez y necesidad, sabemos que la vida no está en las cosas, que la vida no está en los lujos, que la vida no está en los gustos que podamos darnos, sino aprender a depender de Dios y a comprender y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando entendemos la voluntad de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces nuestro Señor da un giro, porque ya aprendimos esa lección y podamos dar un paso hacia adelante. Y quien quita y quien sabe, no conocemos el pensamiento de Dios, pero no sabemos si es un paso más hacia la prosperidad. Pero nuestro Señor nos está preparando cuando Él quiera darnos una abundante bendición. Podemos decir nosotros que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Esto es lo que aprendió el rey David. Él tuvo que ir al tabernáculo, tuvo que adorar a Dios y pedirle que le hiciera comprender
Al ver las injusticias que se daban y decían, Señor, ¿por qué no los castigas? O dirán, Señor, ¿por qué no le pones una enfermedad? Pero no le pasa nada al injusto. Y yo, dirán otros, tras apaleado, aporreado, él tuvo que ir a la presencia de Dios. El Señor tiene la respuesta para todas las interrogantes de nuestro corazón y quiere enseñarnos a vivir nuestra vida conforme a su voluntad, pero también con un corazón sano y que entendamos que todo está en las manos de Él. Él castiga y castiga en el tiempo que Él ha determinado y nosotros no somos jueces para ir a castigar al injusto o aún la ley en nuestras manos. El apóstol Pablo también la aprendió. ¿Pero por qué? Porque había entendido el propósito con el cual Dios le había llamado y el propósito en cada situación que vivía. Así nosotros, cada una de las personas que oímos esta enseñanza, estamos viviendo dentro de un propósito de Dios. Y que las injusticias que nos sobrevienen y que sufrimos, que no nos llenen, solamente presentémoslas delante de Él. Él ya se ha declarado como el Señor de los ejércitos. Él pelea nuestras batallas y Él castiga a su debido tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra de consuelo, Señor, que has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos muestras que con cada uno de nosotros. Y porque tu palabra es fiel y verdadera. Y dice, mozo fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso en esta hora, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor, porque has tenido cuidado de cada una de nuestras vidas. Has tenido cuidado de cada una de nuestras necesidades. A ti la gloria y a ti la honra, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén.